Pues esta semana arranca con noticias que van a dar muchísimo de qué hablar, sobre todo para nuestros adultos mayores. Ya hay confirmación sobre el aumento a las pensiones, pero aguas, no es lo que muchos videos por ahí andan diciendo. Exacto. Hay mucho ruido. Vamos a desglosar qué significa realmente ese aumento. Y más importante, creo yo, es ver el panorama completo, ¿no? El contexto económico y político que lo rodea. Claro. Porque, por un lado, tienes una estrategia económica que se defiende con cifras que llaman históricas y, por otro, una manifestación masiva que tiene a la oposición, pues, hablando de prácticas del pasado. Y hasta pleitos por el agua. Vaya, así que vamos a desempacar todo esto. Analizaremos las cifras, los argumentos y las polémicas para entender qué está pasando realmente con la economía del país y los apoyos sociales. Entremos en materia. Venga, empecemos por lo que muchos quieren saber. El dinero, el bolsillo. Se confirmó el aumento a la pensión para el próximo año. Pero antes de que alguien se emocione con cifras de 7,000 o 7,500 pesos... Hay que ponerle un freno a esos rumores. A ver, la secretaria Ariadna Montiel fue muy clara. El aumento garantizado será, por lo menos, el equivalente a la inflación. O sea, para mantener el poder adquisitivo. Justo. No es necesariamente para un salto cuántico en la capacidad de compra. Lo que es fascinante aquí es el manejo de las expectativas frente a toda la desinformación que circula. O sea que no se dejen engañar. El mensaje es claro. Y hablando de no quedarse fuera, esta es la última semana para incorporarse. Es del 8 al 13 de diciembre. Apunten bien. Importantísimo eso. Lunes 8 le toca a las letras A, B, C. Martes 9 son D, E, F, G. Miércoles 10, H, I, J, K, L, M. Jueves 11, N, Ñ, O, P, Q, R. Y se sigue así toda la semana. Sí, el viernes 12, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y para los que no llegaron, el sábado 13 son todas las letras. Esto aplica para la pensión de adultos mayores y también para la de mujeres con bienestar de 60 a 64 años. Perfecto. Ahora, conectemos esto con el panorama general. Para financiar estos programas, el gobierno argumenta que tiene un respaldo popular, pues, muy fuerte. Y como prueba, presentan la concentración del sábado pasado en el Zócalo. Hablamos de más de 600,000 personas. Híjole, una locura de gente. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que había muchas familias, muchísimos jóvenes. Lo describió como una defensa pacífica de los logros de la Cuarta Transformación. Pero, ¿cómo era de esperarse? Pues claro, la otra cara de la moneda no tardó en aparecer. Para nada. La oposición inmediatamente levantó la voz. Un comentarista, de nombre Jory Llorí, lo calificó como el regreso de las peores prácticas del viejo PRI. La acusación es directa, acarreo. Y esa palabra tiene mucho peso en México, ¿no? El argumento es que a la gente no llegó, sino que la llevaron. Cuestionan quién pagó los cientos de camiones, las playeras, las gorras. Exacto. Dicen que fue una movilización de sindicatos y de gobiernos, no de ciudadanos espontáneos. Y aquí la pregunta que podemos dejar para que la gente comente es: ¿una movilización masiva, aunque sea organizada por simpatizantes, le resta legitimidad a la causa? Es una muy buena pregunta. ¿O es simplemente una forma de organización política válida? Digo, es un debate interesante. Sí lo es. Y esta controversia nos lleva al corazón del argumento del gobierno. Totalmente, porque esta controversia nos lleva directo al modelo económico. La presidenta plantea una aparente paradoja. A ver, ¿cómo es posible que con un crecimiento económico bajo, menor al 1%, que es muy bajo, hay que decirlo, haya más empleos formales, mejores salarios y uno de los índices de desempleo más bajos de la OCDE? Aquí es donde se pone realmente interesante. La explicación que se da es que no se trata solo de crecer, sino de cómo se distribuye la riqueza. Y para ilustrarlo, sacaron una gráfica histórica del salario mínimo que es, vaya, muy reveladora. La gráfica del bienestar, como la llaman. Y es que muestra que el poder adquisitivo más alto del salario se alcanzó por allá de 1976. Sería el equivalente a 410 pesos de hoy. Ok, ese es el pico. Ese es el pico. Luego, con la llegada del modelo neoliberal a finales de 1982, empieza una caída libre.
Durante los gobiernos de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, el salario se desplomó. Cayó hasta valer el equivalente a 120 pesos, o sea, cayó casi 4 veces. No, bueno, es brutal la caída. Y según esta narrativa, fue hasta la administración de López Obrador que la curva empezó a subir de nuevo, con el objetivo de llegar a 440 pesos. Es un palazo directo a 36 años de política económica, ¿no? Directísimo. Los acusan de construir un país para unos cuantos y de empobrecer a la clase trabajadora. Es una narrativa muy potente. Y si la gráfica no fuera suficiente, se usó un ejemplo muy concreto para hablar de los privilegios que, según el gobierno, se están terminando. Las concesiones de agua. Exacto. Este caso está de locos. A ver, imaginen esto. Un grupo de agricultores tiene una concesión para usar el agua, por la que no pagan. Pero en lugar de sembrar, o sembrando muy poquito, le vendían esa misma agua al municipio. Un negocio millonario con un recurso de todos. Exacto, con todo y que otros municipios se morían de sed. Ahí sí que estaban haciendo su agosto, pero todo el año. El chiste se cuenta solo, ¿verdad? Y la nueva política limita esto. El argumento es que el agua que no se usa para el fin concesionado, pues debe regresar para distribuirse a quienes la necesitan. Suena lógico. Se aclara que no es un ataque a los agricultores, sino a quienes acaparaban y comerciaban con un bien público. Claro, pero por supuesto esto tiene a muchos muy enojados. Se menciona que personajes como Vicente Fox están llorando por estos cambios. Parece que cuando se toca el bolsillo a de ciertos grupos, el debate se enciende pero rapidísimo. Siempre pasa. Y aquí la pregunta para la gente sería, ¿es justo que se regulen estas concesiones o es una afectación a la propiedad? Es otro buen debate. Sin duda. Entonces, para resumir un poco, tenemos un aumento a las pensiones que, aunque sea modesto, forma parte de una narrativa económica mucho más amplia. Una que prioriza la redistribución sobre el crecimiento tradicional. Y que se financia, según sus defensores, por el combate a la corrupción y por eliminar privilegios como estos del agua, ¿no? Justamente. Es un modelo que genera un apoyo masivo, visible en las calles, pero también una crítica feroz que lo acusa de replicar las peores prácticas del pasado. Las dos caras de la moneda. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Puede un modelo basado en la prosperidad compartida y la redistribución ser sostenible a largo plazo? ¿O eventualmente necesitará de un crecimiento económico más robusto para poder seguir financiando todos estos programas sociales? Híjole, esa es la pregunta del millón. Queremos saber qué piensan. ¿Qué opinan de estos cambios económicos? ¿Creen que la gráfica del bienestar realmente refleja la situación del país? Déjenos todas sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir. No nos despedimos y escuchen el siguiente comunicado. Gracias, Presidenta. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, Carlos, acá. Ya cerramos, yo creo. Buenos días a todas Hoy y nos todos. vamos temprano. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿considera que el Mundial sea un buen pretexto para mejorar la relación México-Canadá-Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC el próximo año? Sí, es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes pues muestra que en efecto pues es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente el Mundial pues genera buenas condiciones para relación entre los tres países. Después de lo vivido el viernes pasado, de conocer el ambiente, de conocer de frente a sus símiles, ¿usted reconsideraría asistir a la inauguración del Mundial? Solamente han participado 2 mujeres en las inauguraciones del Mundial, Dilma Rousseff y la reina Isabel en el 66. Ningún presidente ha faltado a esta inauguración. Después de todo esto, ¿no reconsideraría asistir? No. ¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial? Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo. Y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo. Al contrario.
representa lo que somos. Entonces, sí, no. Yo voy a estar aquí con la gente, viendo la inauguración. En el evento. Y ya si vienen jefes de Estado, pues los recibiremos el día anterior y haremos alguna reunión, si es el caso. Pero la inauguración, ¿qué debate se ha armado? Está bueno el debate, qué bueno. Presidenta, bueno. Preguntarle también. Se lo dije desde que vino aquí a Infantino y le pareció muy bien. Dijo, nunca había escuchado esto y habla de usted, de lo que pide. Presidenta, preguntarle, estuvo cerca de una hora en el sorteo conversando con tanto el primer ministro como el presidente Trump. ¿Qué temas platicaron ahí, que abordaron? Nada, en donde estábamos en el palco, no era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si el equipo este otro era mejor, que por qué cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía, sino que era de otro grupo y por lo tanto iba en otro lugar. Es decir, todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo, que cuáles eran los deportes más importantes en cada país. Canadá, el hockey es, pues creo que el deporte favorito. Yo no sé mucho de hockey, entre Carney y Trump, el primer ministro Carney y el presidente Trump pues hablaban de hockey. El presidente Trump pues no sabía tanto de fútbol, entonces decía, ¿y este equipo es bueno o no es tan bueno? Y decíamos, pues es de los mejores. Bueno, así, esa fue la conversación que tuvimos en el... digamos, todo tuvo que ver con el sorteo de la FIFA, nada en particular Y ya en la reunión privada entre los tres ya hablamos de otros temas también y también de, pues principalmente del comercio, ¿no? De cómo vamos a seguir trabajando. ¿Cómo es en el trato 1 a 1 el presidente de Estados Unidos, presidente? Bueno, fue muy amable conmigo, todos lo vieron, fue muy amable conmigo, lo cual agradezco, porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México y el que el presidente Trump haya sido amable, pues habla del reconocimiento a México. Entonces, fue muy amable como todos lo vieron, en ningún momento hubo ninguna grosería, nada, fue muy, muy respetuoso. Y después de este fin de semana, con la primera trilateral que tiene en su administración y de la conmemoración de los 7 años, ¿qué conclusiones saca, presidenta? Pues que vamos bien, va bien México, vamos bien. Hay que no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos. México le ha ido mejor con esta forma de gobernar y el fondo, lo que representa el proyecto. Y el año que entra nos va a ir mejor, porque va a haber más inversión. Ya vamos a informar, pero estamos trabajando mucho para fortalecer la inversión pública y la privada de distintas maneras, para garantizar pues que haya más crecimiento y al mismo tiempo que siga la distribución de la riqueza. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Yo creo que ya, ¿no? Vámonos. Vámonos. 9:10. Vamos, José Alfonso. Pregunta Reina que por qué no se están entregando títulos en las universidades del bienestar. Sí se están entregando títulos. Hay algunas universidades, como lo planteé aquí, que tienen algunos problemas con la trayectoria que han tenido los estudiantes. Puede venir un día Raquel Sosa, le invitamos, para que hable de las universidades del bienestar Benito Juárez.
Pero sí se están entregando títulos. Mario, no sé si quieras comentar algo más. Hay todo el tiempo entregas de títulos, ceremonias de titulación que son muy, muy bonitas, muy emotivas, pero no tienen ningún problema el proceso de titulación de las universidades del bienestar Benito Juárez, ¿no? Si hay ahí algún plantel que te lo hayan manifestado, con mucho gusto lo revisamos, pero sí he escuchado que han preguntado y cada que preguntan revisamos y no, vamos muy bien, y cada vez tiene más alumnos ese sistema de universidades. No. Con permiso, Presidenta, compañeras, compañeros. Hoy, un personaje muy importante del muralismo mexicano estaría escuchando las mañanitas. Hoy, hace 139 años, es decir, en 1886, nacía Diego Rivera en Guanajuato. Diego Rivera, ese pintor maravilloso, extraordinario, aquel que antes de morir, el 24 de noviembre de 1957, reiteró su convicción de legar al pueblo mexicano toda su obra, en particular el proyecto de la Nahuacalli, este espacio monumental en donde el artista plástico concibió un espacio de recreación de la náhuatl, es decir, del mundo náhuatl. Diego Rivera decía en esa ocasión, antes de fallecer: devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. Y es así. Esa frase describe a quien, a pesar de los importantes movimientos pictóricos ejercidos por él durante sus años de formación, encontró en la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios a la fuerza creadora, los antagonismos en búsqueda de la armonía, aquellos que generaron un mundo profundamente comunitario, profundamente vinculado a la naturaleza y profundamente solidario. No sé si ustedes sepan que Rivera en 1926 creó una logia masónica espiritista a la cual denominó Quetzalcóatl. Es a partir de ese momento que empieza a redescubrir la grandeza de los pueblos originarios y empieza a plasmar los murales que muchos de nosotros conocemos. Gracias a ello, a esa memorística recuperada, tenemos en el Palacio Nacional sus grandes obras. Veamos el día de hoy la cápsula que, con motivo de su cumpleaños 139, hemos preparado sobre el gran Diego Rivera. Adelante. Estaba en plena revolución. Regresó a México para las fiestas del Bicentenario y presenció el derrumbe de la dictadura porfirista y el nacimiento del primer movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana. En 1912 volvió a Europa, donde se convirtió en discípulo de Picasso y se adhirió al cubismo, uno de los movimientos artísticos más importantes que propone el rompimiento de la perspectiva tradicional, que pone al mismo tiempo varios puntos de vista en una imagen. Eso fue Rivera, un artista con múltiples técnicas, un militante comprometido y un promotor de la historia y la grandeza cultural de México. Junto a él estuvieron otros maravillosos artistas como David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Los muralistas pusieron la imagen a una nueva visión del país. Pintaron los rostros de la necesidad y los agravios, pero también del valor y el orgullo nacional. El muralismo mexicano fue una revolución estética y política, una experiencia colectiva, popular y gratuita. Una invitación al pueblo a verse a sí mismo en las paredes de la historia. Rivera pintó, militó y formó a nuevas y nuevos artistas. Cuando cumplió 70 años, el general Lázaro Cárdenas le dedicó unas palabras. Rivera es un abanderado que con su pincel combatiente acompaña a las huestes de la independencia y de la reforma, reclamando la libertad de los esclavos, la libre expresión del pensamiento y la reivindicación del patrimonio nacional. Estampa los adelantos de nuestra cultura aborigen y anatematiza las crueldades de la conquista, de la Inquisición y de las invasiones extranjeras.
Diego fue fundador y promotor del nacionalismo cultural, junto con Frida Kahlo y un grupo de artistas que por primera vez volteó a ver a México, sus regiones, el pueblo mexicano, los colores y los pueblos indígenas. Rivera puso el arte al servicio de la patria. Fue un artista de su tiempo, heredero de tradiciones nacionales y mundiales. Fue tradición y vanguardia, sin duda, un referente artístico del humanismo mexicano. Gracias. Me dice Raquel, manda saludo a Raquel, que se ve que está pendiente de la mañanera. 10,000 títulos este año se han entregado de la Universidad Benito Juárez. Gracias. ¿Perdón? ¿Va de gira a Nuevo León esta semana? No. Gracias.